En primer lugar, agradecer a María la disposición de colaborar y participar en esta serie de encuentros, capacitaciones que ha organizado FEDIAP. En el caso particular de hoy, bueno, el encuentro de problemas ambientales en la Argentina, opiniones versus datos en la era de la posverdad. Más que interesante, sobre todo, te comento un poquito, María, estamos presentes de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, bueno, se me puede estar escapando alguno. Decía que más que interesante la temática, a nosotros, yo estoy en Santa Lucía, en el partido de San Pedro, y hasta ayer hemos tenido estos incendios y con toda la problemática que ha acarreado eso, sumado a esta suerte de comentarios, charlas, propuestas que hay de ley de humedales. Por otro lado, veían algunos diarios que ya están saliendo también algunas asociaciones a decir, bueno, paren un poquito con la ley de humedales, no se vayan de mambo, porque también tenemos que producir, porque hay que darle de comer a la gente. Entonces, creo que se nos presentan unas cuantas incógnitas y cuestiones a pensar, y está muy bueno poder contar con tu palabra. La dejo, Valeria, que va a hacer una presentación más formal y nos va a indicar quién sos, qué haces, y bueno, Valeria. Bueno, acá estamos. Gracias, María, otra vez, por tu disposición. Les cuento a todos que María es ingeniera agrónoma, se graduó en la UBA, donde también cursó una maestría en recursos naturales y un doctorado en ciencias agropecuarias. Actualmente es profesora de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía y es investigadora también del CONICET por esta facultad. Además, es docente de ecología en agronomía, en ciencias ambientales y en paisajismo, y dirige la licenciatura en ciencias ambientales desde el 2015. Investiga sobre dos temas principales que a mí me parece que son muy interesantes para los tipos de escuela en los que trabajamos nosotros, que son el impacto de la agricultura sobre la dinámica del carbono y la generación y gestión de residuos de las ciudades. Además colabora con la divulgación del conocimiento científico desde una revista que se llama Chicos, de la Asociación Civil Ciencia Hoy. Más que interesante todo lo que podamos escuchar, le escuchamos a ella lo que nos quiere compartir. Yo voy a estar atenta al chat por si ustedes quieren poner las preguntas ahí, y cuando ella finaliza, yo le hago las preguntas para que estemos atentos, digamos, a lo que ella está comentando, y yo voy anotando en el chat, si les parece. Bueno, muy bien, Valeria, muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos también, bueno, y Pablo, que no lo veo, ahí veo algunas de las caras que hay. Para mí es un gusto, yo tuve algunas oportunidades de interactuar con los colegios en los que ustedes son directivos o docentes, en dos oportunidades, una vez en Facultad de Agronomía y otra vez en Federal, en Entre Ríos, y la verdad que fueron dos experiencias entrañables, que atesoro. Y también me resultaron experiencias bastante desafiantes, porque por distintas razones, las veces que he participado hasta ahora, llevo, por ahí si alguno estuvo en alguna de esas instancias, va a decir, siempre decís lo mismo, pero bueno, porque era como un tema que parece que es interesante. A mí, en lo particular, me resulta muy interesante esto de poder abordar el problema de lo que es la posverdad en relación con nuestra labor docente. La posverdad que lo tengo definido en la presentación, pero que en otras palabras es un poco la manipulación de la realidad de manera tal de que las creencias y valores que uno tiene respecto de algo que ocurre pesa más que los datos y las evidencias, y entonces eso es algo que nos atraviesa como
docentes. Y en relación con los problemas ambientales, que es otro de los conceptos que va a estar en la charla de hoy, hay, por lo menos en mi experiencia, mucho posicionamiento. Siempre parece que tuviéramos frente a los problemas ambientales y a las eventuales tecnologías que los causan o que los podrían mitigar, siempre hay como alguna toma de posición, o sentimos como docentes y como estudiantes, nuestros propios alumnos, que pareciera que hay que tomar una posición. Y finalmente, otro condimento que tiene estas charlas, que a veces estas reflexiones que comparto con ustedes, es algo que a mi modo de ver es lo único que es por ahí novedoso en la charla, porque la verdad que los problemas ambientales son algo preexistente, la posverdad, es decir, la manipulación de la información es algo que también que existió toda la vida. Y quizás lo más novedoso es esto de la hipercomunicación, porque acá de nuevo, tanto nosotros como docentes y nuestros estudiantes, ya no estábamos como hace algunos años, donde los momentos en los que nosotros recibíamos información eran los momentos que elegíamos por la mañana, por la noche, leyendo el diario, viendo el noticiero, escuchando un programa de noticias de la radio, informándonos porque decidíamos leer algún trabajo técnico, algún libro respecto a algún tema, sino que ahora es permanentemente el ingreso de información, esta sobreinformación, porque la tenemos con el teléfono celular en todo momento, y ahí sí nos acompaña y casi que no elegimos, estamos todo el día con el teléfono y no podemos elegir esos momentos. Entonces me parece que eso sí es novedoso y es más desafiante, porque yo percibo que eso se mete directamente en nuestra labor docente. Y entonces acá una aclaración que me parece que es importante, que estas ideas que yo voy a contar las cuento desde lo que dijo Valeria, que es mi formación. Yo soy ingeniera agrónoma, no soy especialista en ciencias de la educación, la verdad es que no sé de eso. Entonces, las 2 o 3 ideas que les voy a transmitir, entiendan que las transmito simplemente desde ese lugar, del lugar de ser una practicante que sabe un poco de ciencias ambientales, de agronomía, pero que en mi labor cotidiana lo que hago es que estoy como ustedes al frente de estudiantes de la universidad en este caso, ¿no? Entonces, que no tengo un conocimiento teórico, no tengo una conceptualización demasiado profunda, sino más que nada de esta experiencia, de lo que me voy encontrando en el quehacer cotidiano. Y entonces yo ahora les voy a pasar a compartir una presentación, nada más que para ordenar un poquito lo que les quería decir, estas ideas que les quería compartir, y yo ahora dejo de verlos ya no los veo más, solo veo mi PowerPoint y entonces tampoco puedo ver el chat. Por eso, Valeria, si alguno me quiere interrumpir desde ya, o si hay algo que se pierde, un problema en la conexión, no les veo ni las caras, así que, pero sí los oigo si me dicen. Bueno, entonces, así que teníamos como estas 3 ideas que les adelanté un poquito recién. Vamos a hablar de problemas ambientales, vamos a hablar de posverdad y vamos a hablar de tiempos de hipercomunicación. Y entonces, respecto de los problemas ambientales, cualquiera de nosotros habrá seguramente hecho con nuestros estudiantes alguna vez una lista de problemas. Yo acá tengo fotografías de algunos que me parece que los ilustran bien: la expansión de la agricultura, de la actividad humana sobre sistemas prístinos, como podía ser el ejemplo de la selva misionera. Esto es el lado brasilero, muy transformado por la agricultura, y este es una porción de la selva protegida por el Parque Nacional Iguazú. Tenemos un problema también, entonces, no solo de expansión agrícola sobre ecosistemas prístinos, sino que tenemos una intensificación, la necesidad de producir más por unidad de superficie en ambientes donde ya hace 200, 300, 400 años que estamos modificándolos, ¿no? Por ejemplo, nuestras praderas pampeanas, allí ya hace mucho tiempo que los pastizales fueron transformados en campos agrícolas, y ahora lo que ocurre ya desde hace algunas décadas es que necesitamos extraer, cada vez es más desafiante, y necesitamos extraer más cantidad de alimento, de grano, de fibra de esos campos, y entonces hay uso de un montón de agroquímicos, y ahí metemos fertilizantes, metemos pesticidas,
que no solo tienen un impacto que nos podemos imaginar en términos muy generales sobre el ambiente, sino que naturalmente también tiene impactos muy concretos, como por ejemplo en esto que a lo mejor empieza a ser desde hace algunos años un poco más puesto sobre la agenda y sobre la mesa para discutir, que es, por ejemplo, la generación de residuos, estos envases que surgen de la cantidad de insumos que debemos aplicar para proteger y para hacer crecer a nuestros cultivos. Los problemas ambientales no solo tienen un componente rural. En nuestro país el problema ambiental asociado a la actividad rural, a la actividad agropecuaria, es muy importante, indudablemente, es algo que ustedes lo saben mejor que yo, pero la actividad humana es un problema creciente, es decir, cada vez nuestra población, esto es un fenómeno que ocurre en Argentina, pero ustedes saben que ocurre también en el mundo, se va urbanizando, es decir, cada vez una proporción mayor de la población mundial se va hacia centros urbanos. Entonces, estos centros urbanos, por un lado, les ocurre lo mismo que la agricultura. Necesitamos producir más, bueno, necesitamos más lugar para albergar a ciudadanos que pasan a vivir en centros urbanos, bueno, necesitamos expandir, y a veces esas expansiones ocurren hacia territorios que hoy eran, bueno, justo lo que nombraba Juan Carlos al comienzo, ¿no? Por ejemplo, un humedal, que cumplía una función ecosistémica muy particular, pero además de eso, donde hace que el transformar un humedal en un sitio habitable sea bastante más desafiante que si uno lo hace en un lugar que no tiene un régimen de inundación como el del humedal, por ejemplo. Bueno, eso está pasando, por lo menos en lo que es nuestra provincia de Buenos Aires, ocurre en las cuencas, digamos, de muchos ríos. Es algo frecuente. También el problema de la intensificación en los centros urbanos que ya estaban históricamente muy poblados. La ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, es particularmente uno de esos lugares. Hay una densificación, es decir, un crecimiento hacia arriba. La ciudad de Buenos Aires en particular quizás tiene su residencia, su población de residencia más o menos estable, pero cada vez es más la gente que viene a diario a la ciudad. Saquemos esta situación de pandemia desde ya, pero fuera de la situación de aislamiento y de pandemia, si la ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea, tiene 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes son los que además entran desde lugares aledaños. Y entonces eso trae desafíos ambientales, trae problemas, impactos, y uno de ellos bastante evidente es el de los residuos, que, como le decía Valeria, es algo de lo que a mí me preocupa bastante y en eso trabajo. Si nos vamos a ambientes más naturales, donde tenemos menos densidad humana, hay también impactos nuestros, huellas que dejamos como humanidad. En el caso de la extracción de minerales, todos necesitamos minerales para vivir, para el desarrollo de tecnología, para comunicarnos. Esta reunión que estamos teniendo virtual claramente no la podríamos tener si no hiciéramos extracción de minerales y los usáramos en nuestro favor. Con la extracción de energía fósil pasa lo mismo. Este es un sitio en la estepa patagónica, poco poblada, pero claramente impactada, como se puede ver acá en esta imagen satelital, ¿no? Cada uno de esos cuadraditos son lugares de 1 hectárea aproximadamente, donde están las cigüeñas de extracción de petróleo. Ni que hablar, acá estamos mirando un componente del impacto de la extracción de energía fósil, que es en este caso la fragmentación y la pérdida de hábitat para todos los organismos de la estepa patagónica, pero por supuesto sabemos, y eso seguramente ustedes lo tratan en sus clases, de los impactos más a nivel global, ¿no? Del desbalance de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera generadas por, en buena medida, el uso de energía fósil. Entonces, bueno, que en definitiva, estos que son solo algunos ejemplos de problemas ambientales que tenemos, son parte de los tan mentados problemas complejos. Y entonces esos problemas complejos muchas veces derivan en lo que conocemos como conflictos ambientales. Y ahí hay un modelo que a mí me gusta porque me ordena un poco, no es que es una tremenda novedad, pero que me ordena un poco a veces la complejidad que tienen estos problemas. En los problemas ambientales uno puede
ver que hay como 3 grandes dominios, para llamarlos de alguna manera. Uno es este verde de acá, que es el dominio ecológico, que llamaríamos, y acá pensemos en los ecosistemas, sin la intervención humana, es decir, toda esa dotación de recursos naturales, los hábitats, los recursos biológicos y los recursos abióticos, ¿no? los minerales, los materiales como el agua, y esos sistemas se manejan con reglas que nosotros las estudiamos y las hemos conceptualizado en los distintos matices que tienen lo que llamamos las ciencias naturales, vamos a decir de alguna manera. Yo en la facultad, como docente de ecología, enseño ecología, entonces ahí trabajo con un conjunto de leyes, digamos, de la ecología que regulan el funcionamiento de las poblaciones, de las comunidades biológicas, de los ecosistemas, y entonces ahí hay toda una complejidad que, por supuesto, ahora vamos a ver, está en interacción con el otro dominio, que es el humano. Y entonces ahí ese que se llama dominio socioeconómico, somos básicamente nosotros como humanidad, en las distintas formas en las que nos organizamos como humanidad, y allí lo que hacemos es que en función de una cantidad de intereses, de valores, que es parte de lo que nos organiza y nos define, tenemos transacción de bienes, de información, y entonces en esa transacción lo que hacemos es que de alguna manera nos servimos de beneficios, de bienes o de servicios que este dominio ecológico nos provee, y por supuesto que los transformamos, los usamos en nuestro favor, y por supuesto que eso no es inocuo, tiene un impacto, es decir, nosotros como dominio socioeconómico tenemos una capacidad muy, muy fuerte de alguna manera romper o por lo menos afectar esas reglas que manejaban este dominio ecológico, eso que estudiábamos en la ecología de los ecosistemas prístinos sin influencia humana, si quieren. Acá hay otro dominio institucional que se refiere un poco más a la función del Estado y que de alguna manera uno lo podría meter en una burbuja más grande que sea que sea parte de este dominio socioeconómico, ¿no? Claramente el dominio institucional es una manera distinta, es el Estado en sus distintas formas de organizarse en el mundo y en el mundo moderno, y entonces de alguna manera es una expresión de las sociedades, de los distintos países, que decide cómo va a ser su sistema de gobierno y cómo va a ser su sistema justamente de poner las reglas que en definitiva morigeren o que por lo menos regulen esta interacción, ¿no? No solo las interacciones que ocurren adentro del dominio socioeconómico entre los distintos actores, sino también las reglas, los límites, sí, el marco regulatorio, digamos, que controla un poco cómo nos vinculamos con nuestros recursos naturales. Entonces, ahí se me paso a esta transparencia, esta lluvia de palabras que tienen que ver con algunos de esos conflictos o problemas ambientales que muchas veces derivan en conflictos y que, bueno, ahora uno los puede pensar como que son parte, ¿no? Me parece que entender que, bueno, está ese dominio ecológico, donde la naturaleza, estamos los humanos con toda nuestra diversidad, nuestros intereses, y finalmente los estados que pueden poner un orden ahí. Ahí es lo que nos, en ese berenjenal, para llamarlo de alguna manera, estamos todo el tiempo aprendiendo de problemas nuevos que tenemos, de términos nuevos, de conceptos nuevos, y entonces tenemos algunos problemas como el calentamiento global, por ejemplo, o la deforestación como fenómeno, o la contaminación. Tenemos algunas variantes tecnológicas que tratan de, a veces se buscan para mitigar el problema y algunas veces pareciera que son parte de la causa que genera un determinado problema ambiental, y entonces
Seguramente ustedes han tenido alguna vez discusiones de la tecnología de organismos transgénicos. Más recientemente, y sobre todo con la pandemia, se discute la cuestión de la vacuna también como una estrategia válida y segura para proteger a las poblaciones y para prevenir epidemias. La minería como las distintas tecnologías de minería, la incineración como una forma de gestionar los residuos, en fin. Una cantidad de términos que son nada más que una parte muy chiquitita de ese menú de problemas ambientales, y en algunos de esos términos que estaban puestos ahí, hay un poco en algún punto de posverdad, y es esto que yo ya había adelantado la definición, que la idea de que la posverdad es una distorsión intencional que uno hace. Intencional no quiere decir que necesariamente es una mala intención, es decir, que el que distorsiona intencionalmente lo hace porque es una mala persona, sino que fundamentalmente lo que lo hace, por la razón, creo yo, por la que la mayor parte de las personas distorsionan la verdad, es justamente porque lo hacen en favor de sus creencias o valores, pero que ahí no tenemos por qué pensar que son intrínsecamente malos, sino que uno cree que hay algo que claramente tiene que ser mejor y que otra cosa es peor. Y entonces cuando le ponemos tanta pasión a eso y tanta convicción, empezamos a soslayar otra cosa que por lo menos entre el sistema científico y nosotros como docentes en general le damos mucha importancia, que es a los datos, a los hechos, a las evidencias, ¿no? Es decir, uno podemos creer, tener hipótesis acerca de un montón de cosas, de cómo funcionan, de cuáles son las causas de un determinado problema, pero después hay maneras de validar esa hipótesis y entonces de ver con datos si uno estaba acertado o estaba equivocado. Entonces ahí está como esta cuestión de la posverdad, y no solo sale en algunos de esos términos que yo les mostraba antes, sino que uno la puede ver para distintos lugares. Es decir, creo que acá ya es muy importante empezar a entender que la posverdad generalmente viene asociada a algunos actores que defienden ciertos modelos en detrimento de otros. Entonces uno puede tener una situación como esta, de decir, bueno, que la única esperanza está para un año, que bueno, esto ya pasó, pero que era la ganadería, y hay un montón de personas que se agrupan y que manifiestan y que dicen que en realidad la carne mata. Lo mismo puede ocurrir con tecnologías, por ejemplo, para gestionar la basura, los residuos, y entonces, bueno, posicionamientos muy fuertes respecto a una tecnología que quemar basura mata, o aquí, por ejemplo, un ejemplo en contra de la minería, y entonces algo muy, muy, muy fuerte, que en general, o aquí esto del glifosato, que me parece que en este artículo hablaban de la época en que se estaban proyectando Chernobyl, el documental sobre la planta de energía nuclear que estalló creo que en el año 86, y entonces ahí hacían como una analogía con lo que nos pasaba a nosotros con el glifosato, que se podría hacer una serie propia, local, hablando de algunas cuestiones de corrupción detrás de nuestro uso de glifosato en la agricultura. Entonces, bueno, eso uno lo ve, digamos, todo esto que yo les mostré acá no es nuevo para ninguno de ustedes, lo han visto sin dudas, y acá simplemente lo que quería decir, esta mujer de acá somos nosotros, me parece que nos pinta bastante bien que a veces estamos frente a algunas cosas como con un estado de confusión, como que no sabemos cómo proceder respecto del tratamiento de algunos temas que cada vez están más en la agenda, y están cada vez más en la agenda por esto que está acá arriba, que son las redes sociales, que es lo que les decía un poco al comienzo, ¿no? Que ahora ya no hay momentos, ocupan la información, y lo que viene por redes sociales ocupa un lugar muy, muy grande en nuestras vidas. Mi hija menor tiene 10 años, y ella el año pasado estaba
realmente angustiada por los incendios que estábamos teniendo en Amazonas. Lo mismo ocurrió con los incendios que ahora más recientemente estuvimos teniendo acá cerca en el Delta, que hay en Córdoba. Y eso ella no lee el diario, no escucha programa de radio, no mira el informativo, ella se entera por sus redes sociales de una nena de 10, 11 años. Así que eso, bueno, nos pasa. Yo creo que de alguna manera acá enfrentamos una cosa que me parece que a todos nos preocupa de cómo tratar estos temas que son tan importantes y que salen en el aula, por lo menos a nosotros en la Facultad de Agronomía, y me imagino que ustedes también, esto en las aulas sale, planteamientos, bueno, pero profe, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué piensa? ¿Y cómo lo ve? ¿Y qué le parece tal cosa? ¿Y qué le parece tal otra? ¿No? Seguramente sus propios estudiantes los tienen ustedes de referentes. Y ahí nosotros con esa responsabilidad de algo que también, de nuevo, yo lo estoy escuchando mucho y ahora lo leo también como parte de estas redes sociales, he estado en algún que otro Zoom que se ha tratado estos temas con expertos, de esta cuestión de el riesgo en el que caemos los docentes de ideologizar a nuestros estudiantes, ¿no? Está la otra palabra, si alguno abre el micrófono y me la hace acordar, pero no como de bajarles como una línea dogmática, se me fue la expresión, pero es ideología que se habla un poco a veces con cuestiones políticas, pero también uno a veces frente a esto puede llegar a ideologizar respecto de cuestiones tecnológicas. Hay una tentación ahí muy fuerte. Parece que uno como docente, yo al menos trato de cuidarme, siempre trato de que miremos los hechos y balanceemos y escuchemos todas las posiciones. Entonces, yo ese problema lo percibo, parto de la idea, esta charla parte de la idea de que ustedes también enfrentan ese problema y por eso están acá. Y entonces no tengo una solución para esto, tengo nada más que acá listé algunas consideraciones y esta lista de 3 puntos, por supuesto, que podría ser más larga y seguro que por ahí al final, después del intercambio, podemos agregarle algunos ítems más. Pero me parece que cuando uno va a abordar alguno de estos temas que tienen que ver con problemáticas ambientales derivadas de la actividad humana, pienso que en primer lugar, cuando decidimos que vamos a trabajar un tema, tenemos que hacer primero un autoexamen. Si estamos convencidos de que nosotros no tenemos que ideologizar a nuestros estudiantes, que simplemente tenemos que ayudarlos a que ganen mayor conocimiento sobre un determinado problema, tenemos que examinar un poco nosotros cómo estamos y con cuánta pasión nos vamos a involucrar con alguna de las posturas que haya respecto del tema que vamos a tratar. Me parece que tenemos que hacer una autoevaluación de decir, bueno, yo esto lo puedo manejar, porque generalmente uno, sobre algunos de los temas que tratamos, tenemos más o menos posiciones tomadas, pero entonces tenemos que estar seguros de que podemos ser capaces de tener una posición ecuánime que demos posibilidad a ver todas las alternativas que hay y todas las posiciones o cosmovisiones que hay respecto de una tecnología o de un problema ambiental de lo que vayamos a discutir. En segundo lugar, y esto es más procedimental quizás, me parece que con los estudiantes es muy bueno hacer un buen ejercicio profundo de frente al problema que vayamos a abordar, identificar entre todos las posturas predominantes y asociar esas posturas a ciertos referentes, a ciertos actores. ¿Quiénes son los grupos que piensan más dentro de todas las posturas que vemos? ¿Quiénes son los grupos que están más identificados con un tipo de postura? ¿Quiénes son los principales referentes? ¿Quiénes son los otros? Y sí, un trabajo fundamental de recolectar evidencias, es decir, las evidencias que usan los distintos actores que reflejan esas posiciones, esa variedad de posiciones para sostener sus posturas. Ahí realmente mirar dónde están las evidencias en las que están basando este posicionamiento frente al tema que estamos debatiendo. Y finalmente, algo que a veces creo que nos cuesta, parece muy de perogrullo quizás, pero que me parece que no es menor, que
tenemos que rescatar que lo más importante del proceso, de este proceso de haber decidido que vamos a hablar del problema de los incendios y los humedales en el delta, por ejemplo, del río La Plata. Entonces, ahí me parece que lo que tenemos que rescatar es que lo más importante no es que yo ahora salgo con una posición tomada y ya lo tengo claro y esto está bien y esto está mal, sino que lo que tenemos que rescatar es que tanto nosotros como nuestros estudiantes necesitamos salir más informados, mejor informados de lo que entramos a ese proceso, poder poner el énfasis quizás en ese delta de conocimiento, que generalmente ese delta de conocimiento entre el comienzo y el después de haber estudiado y haber discutido, trabajado un tema en la clase, generalmente lo que nos muestra es que la cosa es mucho más compleja y está mucho más llena de matices de lo que nosotros en principio creíamos. Eso desde mi experiencia de haber abordado y de haberme metido en temas distintos. Entonces acá muy rápido yo, porque esto es como hablar un poco en abstracto, pero pensé con para un ejercicio, el de los agroquímicos, son estas las últimas 2 o 3 transparencias que tengo, y entonces esto de la importancia de poner datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, si nosotros decidiéramos que habláramos que vamos a hablar con nuestros estudiantes del uso de agroquímicos, me parece cuando me refiero a datos, y pongo el énfasis acá en esto porque es lo que yo me siento un poco más cómoda con los datos, me parece que hay algunas cosas que son importantes. Mirar, decir, bueno, nosotros tenemos un problema con el uso de agroquímicos se usa en agricultura, y entonces fíjense que nosotros tenemos que entender en los últimos 50 años cómo ha sido la agricultura en nuestro país, y entonces el área sembrada es una medida, que es esta curva negra que está acá, el área sembrada desde 1969 hasta casi el presente, estos datos me los prestó un colega hace un par de años, y entonces vemos que claramente hay una tendencia a aumento que tiene incluso una primera fase desde el comienzo de los 70 hasta comienzos de los 90, más o menos estable, con algún incremento por acá, y después toda una etapa en los últimos 25 o 30 años de franco ascenso de la superficie sembrada. Esto coincide con un par de tecnologías que vienen muy de la mano y que son importantes, y que seguramente si uno estudiara el problema de la agricultura y del uso de insumos y de agroquímicos en la agricultura, no podría soslayar qué es lo que son los sistemas de siembra directa y el uso de cultivos genéticamente modificados, básicamente el uso de cultivos que son resistentes a herbicidas. Entonces ahí esos son datos y que me parece que dan un contexto de decir, bueno, estos datos, así de mirar esto nada más nos haría pensar que sí, que es muy probable que tengamos más problemas derivados de la actividad agrícola que antes, porque tenemos mucha más agricultura. Y entonces acá, por ejemplo, esto es para el uso de fertilizantes, poder tener datos que muestren cómo ha sido la trayectoria del uso de fertilizantes. En esta, que es para el uso de fertilizantes, y está para fitosanitarios, básicamente herbicidas, insecticidas y fungicidas, tenemos 2 curvas. La negra es el valor total en millones de kilogramos a nivel país, y la línea colorada, la curva colorada, es siempre la dosis por unidad de superficie. Entonces, un primer mensaje es que también hemos tenido con distinta tasa con distinta dinámica, pero un franco incremento en el uso de insumos tanto de fertilizantes como de fitosanitarios, y que esto no solo ha ocurrido porque tenemos más superficie sembrada y entonces tenemos que usar fitosanitarios en una mayor superficie, sino que también hemos tenido incrementos en la cantidad de producto fertilizante o fitosanitario por unidad de superficie. Entonces, ahí ven que eso es, ya nos da una idea de que, bueno, le empezamos a poner como números al problema. Cuando uno habla de agroquímicos, esto ahora sí es solo para fitosanitarios, este gráfico ya se olvida de los fertilizantes. Uno sabe que lo importante de un fitosanitario no es solo cuánto producto uno usa, sino que hay distintos grados de toxicidad, es decir, cuán tóxico es per se el producto que uno está usando. Entonces,
entre la cantidad del producto que uno usa y la toxicidad per se de ese producto, uno puede definir o establecer un índice, que es lo que acá mi compañero Diego Ferraro, de la Facultad de Agronomía de la UBA, llama la carga tóxica. Entonces, fíjense, yo la verdad que no conozco mucho lo que hay detrás de este cálculo, pero fíjense que uno lo que ve es que la carga tóxica, en definitiva, que está juntando esa poquito o menor cantidad de pesticidas que se usaban en los años 80 y 90 tempranos, fíjense que aunque se usaban poquitos, tenemos una carga tóxica promedio muy alta. Esto sugiere que a lo mejor esos productos, seguramente, y si uno lo investiga, seguramente sea así, eran en promedio más tóxicos. Entonces se usaban muchos menos litros o kilos de pesticidas, pero la categoría de toxicidad eran peores, eran más tóxicos. Eso aparentemente ha bajado, acá seguíamos en principios de los 90 con relativamente menor uso, y después eso subió mucho. Subió mucho, y les recuerdo acá que teníamos acá ya medio en los 2000, habíamos aumentado un montón acá el uso. Es decir, que uno podría pensar que si entre el 2005, 2013 sube mucho acá, ¿no? Estamos medio por acá, sube mucho la toxicidad promedio, la carga tóxica, pareciera que en este caso es muy probable que haya subido más por la cantidad de litros por hectárea que se usan que por la toxicidad. Pareciera que puede haber habido una mayor incidencia acá de la cantidad que de la toxicidad. Es decir, que y fíjense acá, por ejemplo, 2014 o 2018, donde realmente la carga tóxica empieza a bajar según este indicador, y si volvemos medio por acá, bueno, seguimos teniendo valores bastante altos de pesticidas. Entonces, una conclusión, una hipótesis que uno podría hacer es pensar, bueno, lo que está ocurriendo acá es que se sigue usando bastante producto. Ese es un problema a priori, pero ese producto tiene menor carga tóxica, es decir, una idea de que la tecnología de pesticidas avanza hacia pesticidas de menor toxicidad, de menor peligrosidad. Una de las cosas que siempre da vueltas en relación al uso de pesticidas es la cuestión del glifosato como vedette de los productos fitosanitarios, ¿no? Un herbicida muy, muy usado. Y entonces, yo alguna vez me ha pasado que de esto se ha dicho, bueno, lo que pasa es que puede ocurrir que el sistema científico también viene de la mano de las grandes corporaciones que fabrican estos productos, entonces no dicen nada, no investigan. Bueno, esa puede ser una hipótesis y puede ser un argumento perfectamente que use alguno de esos grupos que decíamos que se podían identificar, de esos referentes que podían ser los voceros de algunos posicionamientos. Entonces eso uno tiene que entender que puede probar con datos, decir, bueno, ¿cuáles son las evidencias de esa argumentación? Vamos a investigarlo realmente, porque yo no sé, por supuesto que alguien haga esa denuncia, a mí me preocupa, y entonces lo primero que hago es tratar de buscar evidencia que respalde esa postura. Y entonces yo ahí hice un ejercicio, pero que uno podría hacer un montón de otros ejercicios, es decir, podría salir a buscar leyes, por ejemplo, que regulen el uso de agroquímicos y demás, a ver cuántas teníamos antes en los últimos 50 años, cuántas tuvimos después en los últimos 20 años, cuántas tenemos ahora, es decir, realmente buscar distintas dimensiones de lo que tiene que ver con resolverlo, o las dimensiones de estrategias que ayudan a resolver los problemas ambientales que tenemos. Y entonces yo esto lo hice nada más que muy rápido, ya es la última diapo, lo hice para ver cuánta investigación se generaba en nuestro país respecto de glifosato. Entonces, muy rápidamente, en unas bases de datos donde se publican los artículos científicos, busqué para los últimos 10 años artículos de autores argentinos, es decir, de investigadores que trabajan en la Argentina, en alguna universidad, en algún instituto, en el INTA, y que en el título o en el resumen de su
trabajo estuviera la palabra glifosato. Y entonces ahí yo me encontré con que había 282 artículos publicados. Yo no hice el ejercicio, pero uno podría hacerlo para ver, bueno, ¿y 282 qué me dice? Bueno, uno podría establecer comparaciones con cuánto se publica en general, cuánto se publica para otras cuestiones vinculadas a la agronomía. Eso es un ejercicio que se podría hacer, yo acá particularmente no lo hice. Simplemente lo que hice fue abrir esa torta que decía, bueno, 282 artículos y traté de ubicar a cada uno de esos 282 por tema, por pregunta que tienen, digamos, cuál era la pregunta, cuál era la motivación de esos investigadores respecto del glifosato para haber hecho una investigación. Entonces ahí me encontré con esto, que es que casi el 40%, acá el 38% de las investigaciones que había publicadas sobre glifosato por autores argentinos tenían, su pregunta estaba orientada a cómo el glifosato impacta sobre organismos no blancos, ¿sí? O decir, sobre otros organismos distintos de las malezas. Una medida del impacto sobre algunos de esos componentes bióticos de lo que decíamos hoy, el dominio ecológico, bueno, sobre eso. Había otro tanto, 21%, casi un quinto de la investigación, que se concentraba en problemas también biológicos, pero que es justamente la aparición de resistencia al glifosato, en este caso, en las poblaciones de malezas, que ahí sí son las poblaciones blanco de esta tecnología de herbicidas. Había un 17% de artículos que estudiaban el impacto del glifosato sobre el agua y sobre el suelo, es decir, ahí de nuevo, sobre componentes no blancos del sistema de ese dominio ecológico. También sobre un 11% de las investigaciones se concentraba en el impacto sobre mamíferos y dentro de mamíferos también sobre humanos. Algún 7% eran trabajos orientados a aspectos toxicológicos, a herramientas para la detección temprana de toxicidad o de presencia del glifosato en el ambiente. Y había ya menos, un 4%, que eran más para cuestiones agronómicas, y esto lo llamaría, por ejemplo, artículos e investigaciones que estaban orientadas en ver cómo es más eficiente o más conveniente o mejor aplicar el glifosato para que tenga mejor efecto, peor efecto, ¿sí? Ese tipo de cosas, y ya una fracción mucho menor de lo que son las tecnologías de fitosanitarios, para que se dé una idea acá, bueno, cuáles son las mejores aplicaciones que uno puede hacer, con qué coadyuvantes lo combinamos, o cómo las formas de aplicación para que sea más efectivo y demás. Entonces acá uno puede, me parece que tiene elementos, tiene evidencias para tener una mejor pintura de nuevo. Por ahí no vas a tomar una decisión, no, si el sistema científico nos cuida absolutamente, está prestando un montón de atención, o nada, están investigando cualquier otra cosa, pero uno por lo menos está más informado. Es decir, ¿qué es lo que yo les decía, esa tercera consideración que les decía, que me parece que teníamos que apuntar a eso, a estar más informado, y entonces cada uno de nosotros podrá tener una discusión y hacer una lectura más positiva, más negativa de estos datos, de estas cosas que son evidencias. Yo creo, bueno, por eso les decía que esta era la última. Ahora yo voy a dejar de presentar la pantalla, esperen que ahora pueda volver, ahí está, creo que acá. Y entonces eso era como nada, un ejemplo para un caso puntual, cuando uno decide que va a abordar el problema de los agroquímicos en el agro, que puede hacer ese tipo de ejercicio, y lo mismo para si tuviéramos que hablar de los incendios, de los humedales, de las vacunas, de la incineración de los residuos como estrategia de gestión, de cualquier problema, del uso de energías renovables, de energías fósiles, en fin. Me parece que son por ahí algunas ideas que pueden llegar a ayudarnos a enfrentar mejor esas situaciones que tenemos en nuestra profesión. Bueno, María, muchas gracias, muy interesante. No hay alguna pregunta puntual, pero hay comentarios y te los quería hacer. El primero que quiero hacer,
en relación a lo que escuché y a lo que profesionalmente me pasó. Yo también soy ingeniera agrónoma y cuando di clases de biología o de huerta, por ejemplo, y huerta orgánica, parece que fuera como tomar un posicionamiento político, esto de estar de un lado o del otro, sobre un problema ambiental, cuando el problema ambiental en sí mismo puede ser presentado de forma objetiva, pero los mismos chicos por ahí tienen como esta creencia cultural, social, de que hay que estar como del lado de los ambientalistas o del lado de la producción orgánica o del lado de la producción con agroquímicos, ¿no? Parece más como una discusión de valores y creencias culturales, sociales, que un problema en sí mismo ambiental. En relación a eso, Lilian Iván, que es una profesora del CEI San Ignacio, Junín de los Andes, que compartimos trabajo, somos compañeros de trabajo, ponía que una de las labores como docentes es trabajar con los chicos en generar pensamiento crítico en cuanto a los problemas ambientales, que le resulta un gran desafío, pero que le ha dado buenos resultados, proponer actividades como cambio de juegos, de cambios de roles, ¿no? Frente a un problema ambiental, como si tuvieran que tomar una decisión los chicos y qué herramientas tienen, y abordar desde ese punto de vista los diferentes problemas ambientales. Y también Daniel decía que una tarea importante es hacer tratamiento de basura, por ejemplo, de residuos de las casas, y mostrarle a los chicos de esa manera que es posible, aunque sea hacer algo o empezar por algo con el tratamiento de la basura, sin ir a un megaproyecto que sea, digamos, ¿no?, del pueblo, de la ciudad, sino empezar por casa. Y creo que Nicolás coincidía y decía que tenía un efecto realmente positivo en los chicos realizar estas prácticas en las casas y proponérselas. Y por último, también Nicolás decía que muchos de estos agroquímicos que fueron utilizados en la década del 80 eran incorporados a la tierra con las labranzas, y aún hoy siguen teniendo efecto tóxico, digamos, porque bueno, quedaron en las napas, quedaron en el suelo. No sé si alguien más puso algo, esperen que leo. Hasta que terminó había sido ahí. Acá hay otro mensaje que dice: resulta un poco más urgente como docentes preocupados por el ambiente pasar a docentes ocupados y sumar a niños, adolescentes y jóvenes a adoptar un árbol como mínimo. Aunque cada uno plante un árbol, genera una sinergia importante, en paralelo a preocuparse y ocuparse por temas como quema de montes, bosque, pastizales, desmonte, etc. Bueno, no sé si alguien más quiere... Yo sigo leyendo el chat. Qué lindo, está muy bien todo lo que dicen. A mí me parece que cuando dicen esto de cuestiones de llevar al cotidiano algunas de las preocupaciones que uno tiene en otras escalas por esos problemas, por ejemplo, la tala de bosques nos preocupa, y entonces tener esta actitud personal de que si uno puede tener un árbol, plantar un árbol y tenerlo y cuidarlo, me parece que es buena. O lo de, por ejemplo, gestionar los residuos. Nosotros también trabajamos mucho con la idea de que la gente tiene que, por ejemplo, en el caso puntual de los residuos, conectarse con los residuos de una manera distinta. Es decir, pero nosotros ahí lo que queremos siempre lograr con esos temas no es que ellos necesariamente adopten una costumbre, un hábito de algo que nos parece lo mejor, sino que lo que queremos es que aumenten su comprensión del problema. Es decir, que entonces, como para ponerlo con un ejemplo, que ellos, después de haber trabajado en clase el tema de los residuos, haber entendido el origen, qué función cumplen los residuos que nosotros generamos, qué materiales tienen, qué es lo que les pasa una vez que los desechamos, cuánto tiempo lo usamos, si eran prescindibles, si eran imprescindibles,
cuáles son las tecnologías para manejarlos y qué impactos tienen generar o usar esas distintas tecnologías para manejarlos. Simplemente lo que queremos es que salgan mejor informados. Me parece que tenemos que apuntar a eso. Entonces, uno puede decir o puede apostar a que si alguien tiene la posibilidad, si, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que tenemos un relleno sanitario que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad, está en otro partido, en el Gran Buenos Aires. Y entonces si uno piensa que, bueno, cada kilo menos de residuo que yo genero hace que haya menos camiones que sean necesarios, que hagan 20, 25 kilómetros para llevar ese residuo al relleno sanitario, uno podría pensar entonces que, por ejemplo, si tiene la posibilidad de hacerlo, compostar parte de los residuos orgánicos, de la cocina, digamos, de los desperdicios, puede ser una estrategia, que si además uno tiene plantas y todo, entonces lo puede aprovechar. Y ahí eso lo hace como una consecuencia, en realidad, de haberse informado más y decir que quiere adoptar un cambio de hábito porque piensa que en algún punto escalado puede hacer una diferencia. Y uno aprende en el camino un montón de cosas haciendo eso. Puede pensar en que si uno, en lugar de ir a hacer compras y recibir bolsitas cada vez, puede reutilizar su propia bolsa, y entonces no es que uno va a condenar el plástico, la bolsa de plástico o el plástico como material, y esta tecnología es la tecnología enemiga, es la tecnología a denostar, sino que lo que tenemos que hacer es tener más información para revisar nuestra relación individual, pero también como sociedad, respecto del uso que hacemos de esas tecnologías. Y me parece que si ese mismo razonamiento, que es muy cotidiano porque todos nosotros generamos residuos, pero no todos nosotros somos productores agropecuarios, por ejemplo, para volver al caso que estaba en alguna de las preguntas que hicieron, me parece que no es que nos tenemos que poner en una posición o que denostamos la agricultura orgánica porque no sirve para nada y tengo un lío y que las plantas y que no lo puedo manejar y se me llena de bichos, o que denostamos el uso de la aplicación de un agroquímico. Es nada, entendamos los desafíos y las consecuencias de las distintas formas tecnológicas sin denostarlas, porque finalmente además cada contexto hace que una u otra tecnología sea un poco mejor o un poco peor. Yo no le puedo ir a decir a alguien que vive en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un departamento, un ambiente, 3 personas que comen, que además, por ejemplo, son vegetarianos, que composten todos sus desperdicios de alimento, porque me matan, me van a decir, ¿dónde pongo la compostera? En el placar, en el baño, no tengo ni balcón. Entonces, fíjense cómo ahí hay una tecnología, una gestión, un manejo que no es para nada apropiado, que sería muy poco sensato dar una recomendación. Entonces, bueno, a mí me parece que por eso uno no tiene que dar la recomendación. Yo no puedo hacer que esa persona se sienta en una clase, en una discusión, en un intercambio, se sienta culpable porque come verduras y no tiene cómo compostarlas, y las mete en una bolsa y se las lleva al camión. Eso me parece que no es lo que tenemos que lograr nosotros como docentes, sino dar elementos para que todo el mundo pueda conocer profundamente las tecnologías, cómo funcionan, cómo operan, esto de ir identificando los actores, que tenemos que escuchar la palabra del productor agropecuario, de por qué usa esta tecnología o deja de usarla, o qué problema o qué desafío le supone usar o implementar una tecnología que no era la que estaba usando, la más difundida. Es decir, esas cosas hay que oírlos. Por eso el ejercicio de roles, del role-playing, como les dicen, me parece súper importante. Y de hecho, yo para el tema de los agroquímicos, cuando estuve de visita en Federal, hicimos con los estudiantes un ejercicio en ese sentido, de poner primero un trabajo de identificar a todos los actores que habría, y después cada grupito de estudiantes tomó un poco la posición, y ahí lo hicimos en ese momento, en un rato,
pero si uno lo piensa como un trabajo con varios pulsos en la currícula, uno a ellos los puede mandar, por supuesto, a profundizar, a que sinteticen esa determinada postura por ejemplo, no sé, las organizaciones ambientalistas que se posicionan abiertamente respecto de alguna tecnología o de algún problema ambiental, y entonces hacer todo ese trabajo de recopilar los argumentos, esos argumentos en qué evidencias están basadas, no sé, me parece que eso es tremendamente enriquecedor y que no tenemos que sentir como docentes que la clase o el tratamiento del tema va a haber sido exitoso si yo los hago a todos veganos, si yo los hago a todos naturalistas o si yo los hago a todos defensores de la agricultura con insumos. No, la cosa no pasa por ahí. Y yo creo que eso nos cuesta, porque nosotros tenemos algunos posicionamientos, mejor o peor fundados, pero tenemos algunos posicionamientos respecto a muchos de los temas que tratamos con nuestros estudiantes. María Juanjo, Miras, quería hacerte una pregunta. Sí. Esto en realidad sería que con datos podemos sacar un poco de las creencias y pasar a más objetividad, sería, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Dale, Juanjo, pregunte nomás. Bueno, gracias, Valeria. Bueno, primero agradecer, María, por la ponencia muy, muy esclarecedora. Y mi pregunta tiene que ver con ese gráfico de torta que usaste para mostrar las investigaciones realizadas. Y me preguntaba acerca de qué hay si uno entra a buscar investigaciones que busquen, valga la redundancia, justamente fundamentar el porqué a la oposición del uso del glifosato o de cualquier otro de los denominados por allí agrotóxicos. Porque es verdad que si se trata de asumir que uno debería acordar finalmente si algo es bueno o es malo, tiene que basarse en estudios, en datos empíricos y en investigaciones serias, ¿no? El otro día me enganché a mirar una vieja película que seguramente han visto muchos, esta Erin Brockovich, que cuenta la historia de la protagonista de Julia Roberts, y cuenta una historia verídica de los Estados Unidos con un problema muy grave de contaminación ambiental. Y recién cuando vos hablabas, incluso nombraste federal, se me vino a la memoria la pastera de Botnia y todo lo que pasó cuando los autoconvocados de Gualeguaychú, que eran conocidos como los ambientalistas, generaron una acción política fuerte, política en el sentido estricto de la palabra, no partidaria, política de posicionamiento que terminó después, bueno, diríamos en nada, al menos nosotros nunca más supimos qué es lo que pasó, y sabemos si hay estudios que le hayan dado razón a la gente que estaba reclamando para que no se instalara Botnia del otro lado del río Uruguay. Entonces, bueno, esa es un poco la pregunta. ¿Qué hay como para que uno pueda terminar y que a veces porque no hay estudios cuesta, ¿no? Muchas gracias. Sí. A mí me parece que uno lo que tiene que hacer es justamente tratar que para evidencias que aborden, no digo cuál sea el resultado de la evidencia, sino que estudios que aborden el problema, por ejemplo, en el uso de agroquímicos, sobre problemas de salud humana, eso hay. Y lo importante es, me parece, más que mira, acá tenés evidencia, que en este pueblo la pulverización está asociada con una proporción de casos de tal tipo de cáncer o de tal tipo de enfermedad muy, muy superior a la de otra población que tiene características parecidas, pero que no tiene agricultura cerca y entonces no tiene, bueno, de esos tipos de trabajos hay, y hay de nuevo. Me parece que lo más importante es que entendamos que lo crucial y lo que nosotros les podemos dejar a nuestros estudiantes es más, lo más valioso que les podemos dejar, es más que el resultado de ves que hay evidencias de esto o ves que hay evidencias de lo otro, es decir, mirá cómo son los estudios, cómo se diseñan los estudios y los análisis para ver si tenemos evidencias de que hay una relación entre esto y esto otro o no lo hay. Yo creo que ahí eso nos cuesta más porque nosotros queremos ir a buscar el resultado y generalmente queremos ir a buscar el resultado que abone nuestra idea.
Eso es la verdad. Para un lado, para el otro, siempre somos así. Uno tiende a mirar y a buscar el resultado, a ver y esto, y entonces uno tiende a que, no, bueno, pero lo otro, no, prestarle atención al otro. Pero ahí lo importante no es eso de saber si terminamos 0-0, 1-1, o gana tal posición por goleada. Es sobre todo decir que nuestra responsabilidad como docentes termina ahí, ni más ni menos que en darle a los estudiantes las herramientas para que estén mejor informados, para que sepan cómo son esos estudios, cómo se consiguen, qué tipo de evidencias, cómo es eso de los datos o evidencias que por ahí para nosotros que estamos más familiarizados con mirar datos nos resulta una cosa muy concreta, pero que para un estudiante dice, ¿pero qué es eso de la evidencia de datos? ¿Qué forma tienen los datos? Nosotros ahora por televisión con lo del COVID aprendimos un montón de cosas de cómo se dan esos datos. Cantidad de casos, testeo positivo, tasa de cantidad de muertos, la tasa de letalidad, que es distinta, que se calcula. Eso son las formas en las que viene la evidencia. Concentraciones de componentes del glifosato en el agua o en el suelo. Esa es la forma, me parece que es lo más valioso que les podemos pasar. Y por supuesto que para todos los temas hay datos. No te puedo decir que dan esos resultados de esa información, pero por supuesto que no solo en Argentina, sino que en el mundo hay datos. Creo que vos una de las cosas que mencionaste era esto de, por ejemplo, el impacto sobre las personas del uso de algunos agroquímicos, sin dudas. Y lo lindo también es ver la complejidad de decir, bueno, hay algunos impactos que están mejor documentados que otros, y eso también es parte de la realidad. Alfabetización científica, dice Cecilia. Exactamente, ese es el concepto, ahí está. Se ve que ella, Cecilia, estudió y sabe, es eso, alfabetización. Sí, la literacia, me parece. Herramientas a los chicos para que puedan, digamos, tener actitud crítica, pero con datos. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que soltar, no importa, no tienen que pensar todos como nosotros de ninguna manera, casi ni tienen que enterarse de lo que pensamos nosotros. María, yo creo que resaltaste algo más que importante para trasladar a todas las otras materias, ¿no? Que es esta cuestión de la posición que tenemos nosotros frente a los alumnos y remarcar esto, la opinión contrastada con los datos. Creo que ahí está mucho del tema. Creo que estamos en tiempo, no queremos abusar. Necesitaríamos varias jornadas con vos porque realmente ha sido muy, muy fructífera, muy buena, muy, muy clara y didáctica sobre todas las cosas. Quería pasarle la palabra a Carlos Giner, el presidente de FEDIAP, que seguramente, bueno, además, para que haga un cierre. En nombre de todos, que siempre tiene alguna cuestión más particular también para aportar. Y perdón, Juanjo, como uruguayo, después tendremos una conversación con este tema si aclaramos el impacto ambiental. Vamos arriba vos. Lo único que falta ahora, que es un problema de frontera. Gracias, Pablo. Bueno, primero, muchas gracias, María, muy, muy amable y muy gentil. A mí siempre me impresiona y me conmueve la gentileza de muchos científicos y tecnólogos que se acercan a FEDIAP y generosamente nos muestran lo que saben, nos entregan todo lo suyo, que es una forma de entregarse ellos. Y bueno, vos también, María, así que un gracias enorme desde el corazón. Y la importancia de esto que estás planteando, que creo que se debe generalizar a todos, ¿no? Hay un programa que de alguna manera podría llegar a banalizar una frase. El programa es el de Viale, que dice datos sagrados, opiniones libres, ¿no? Yo lamentaría que se banalizara esa frase, pero eso me parece que es un concepto a tener en cuenta. Datos sagrados, opiniones libres. No por la sacralidad de los datos, pero sí por el gran respeto y la necesidad de recuperar datos. Y la otra cuestión que me pareció interesante y que extraje de lo tuyo como aporte mío, porque puedo hablar, cada uno tendrá lo suyo,
es esto de procesar la diferencia. Nuestros alumnos, nadie aprende si no puede procesar diferencias. Si nosotros le enseñamos todo igual y hacemos alguna especie de adoctrinamiento, que me parece que era la palabra que... Exactamente, gracias, no me salía. Si solamente adoctrinamos, nuestros alumnos no aprenden, ¿no? Entonces, procesar la diferencia, permitirle al alumno que pueda procesar la diferencia, mostrarle lo distinto, mostrarle lo que lo saca, lo que le vuela la cabeza, para que pueda realmente aprender. Bueno, gracias María, gracias a todos. Yo en realidad a todos y a todos los de FEDIAP quiero darle la gracia y felicitarlo por esta gran movida que estamos haciendo. Y quiero que me permitan un paréntesis porque tengo una persona que hace rato que quiero saludar en una reunión. Daniel Quevedo. Abrazo grande. Nada más, Pablo. Gracias. Abrazo, Carlos. Felicitaciones por la movida que estamos haciendo y muchísimas gracias, María. Bueno, un gusto. Gracias, María. A ustedes, y la verdad que yo agradecida, y creo que una de las poquísimas cosas buenas que tiene todo esto malo que nos está pasando es como que ha facilitado un poco la posibilidad de encontrarnos. No es lo mismo que el contacto de carne y hueso, pero la posibilidad de que hagamos reuniones como estas me parece que ha facilitado, y para mí es un gusto, y siempre voy a estar a disposición para hablar de esto o de otros temas. También puedo hablar de otros temas también, si alguna vez sienten que les sirve. Así que un placer. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos pedían por el chat tu correo. ¿Podemos pasar? Sí, ya lo pongo acá en el chat. San Martín, Agro. A ver si lo escribí bien, que estoy sin los anteojos. Y yo les pasé un link porque puse en el Google Drive. Igual ahora se lo puedo mandar a Pablo y a Valeria. Les puedo mandar la presentación como para que la sociabilicemos. Bueno. Claro. Y yo igual la compartí ahí en un link hace un ratito. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Adiós. Gracias, buenos días y hasta luego.